¿Te has dado cuenta de cómo tu mente te sabotea llenándote de dudas, creando escenarios negativos? La razón es mucho más profunda de lo que te imaginas. Dentro de ti hay dos fuerzas en conflicto, tu alma y tu ego. Estas fuerzas están luchando por tu atención. Si no resuelves este conflicto, seguirás sintiendo que tu vida está fuera de control, que tus deseos están fuera de tu alcance y que la abundancia nunca será para ti. Este video es la respuesta que has estado buscando, porque hoy, después de escuchar este video, tendrás más claridad de cómo funcionan estas fuerzas. En este video te voy a enseñar cómo gestionar esa batalla interna y cómo transformar esos bloqueos en una vibración que atraerá todo lo que deseas. Este es tu momento para salir de la lucha, para dejar atrás el sufrimiento y comenzar a tener la vida que estás destinado a tener. Si no actúas ahora, seguirás teniendo el mismo ciclo de negatividad. Así que empecemos. Dentro de nosotros existen dos fuerzas, el alma y el ego. Tu alma es tu esencia más pura. Es esa voz sabia e intuitiva que siempre te empuja hacia tu máximo potencial, hacia el amor, la expansión y la abundancia ilimitada. Tu alma es esa parte de ti que siempre cree en tus posibilidades y sabe con certeza que mereces lo mejor. En cambio, el ego es esa parte de tu mente que nace del miedo. Es esa voz interna que siempre trata de protegerte, manteniéndote en lo conocido, en lo seguro, aunque eso signifique vivir limitado y en la frustración. El ego busca que permanezcas pequeño, cómodo y alejado de cualquier situación que represente cambio, crecimiento o incertidumbre. Escuchas la voz de tu alma cuando te lanzas a cumplir un sueño, aunque te dé miedo, cuando te atreves a hacer lo que amas sin importar lo que digan los demás, cuando sientes paz y entusiasmo por lo que viene. Por ejemplo, cuando tomas decisiones que te hacen sentir vivo, emocionado y conectado con tu propósito, estás escuchando la voz de tu alma. Escuchas a tu ego cuando permaneces en trabajos que te hacen sentir frustrado, porque crees que no puedes conseguir algo mejor, cuando pospones tus sueños pensando que no puedes alcanzarlos, o cuando dudas constantemente de tus capacidades. Alimentas al ego cada vez que le das fuerza a esas dudas, cuando escuchas constantemente pensamientos negativos, cuando te comparas con los demás o dejas que el miedo controle tus decisiones. Cada vez que haces esto, fortaleces el bloqueo interno que limita la abundancia. Ambos, ego y alma, siempre están emitiendo vibraciones y esas vibraciones están creando toda tu realidad. Lo que vives hoy, ya sea abundancia o escasez, alegría o frustración, es la respuesta directa del universo a la vibración que estás transmitiendo cada día. Escucha esto con la atención. El universo no te responde a lo que deseas, sino por cómo te sientes. Tu alma siempre busca llevarte hacia la expansión, hacia tu mejor versión. Ella te susurra al oído que puedes más, que mereces más y que estás destinado a cosas más grandes. Cuando aceptas este llamado, cuando confías y avanzas con alegría, tu vida fluye fácilmente. Pero cuando dudas, cuando dejas que el ego tome el control y te llene de miedo o frustración, entonces es cuando sientes dolor. Imagina esto, tu vida es un río lleno de oportunidades y de abundancia infinita. No importa cuánto desesperadamente luches contra la corriente, esa fuerza siempre estará empujándote hacia adelante. La resistencia solo te agota, te hunde, te desgasta, pero en el momento exacto que decides soltar el control, en el momento que dejas de aferrarte al miedo y te rindes ante la corriente, es entonces cuando experimentas paz, alivio y alegría. Tu tarea es administrar tu vibración. Enfócate en lo que te hace sentir en paz, alegría, en amor y en gratitud. Tú eres la antena y el universo es la señal que responde a tu vibración. El problema es que muchos de nosotros vivimos con miedo o con dudas, y ambas son energías que nacen directamente del ego. El ego siempre busca mantenerte seguro, en tu zona de confort y lejos de lo desconocido. El ego teme al cambio y siempre prefiere mantenerte en la comodidad de lo conocido, incluso cuando eso implique mantenerte en la escasez o en la frustración. Por eso, cada vez que dudas de tus capacidades o si mereces lo que deseas, en realidad estás escuchando al ego, esa parte que busca protegerte, manteniéndote pequeño y limitado. Cuando permites que la duda gobierne tu vida, envías una señal de debilidad e incertidumbre al universo. La duda crea un bloqueo energético porque implica miedo y falta de fe. El universo recibe claramente esta señal y responde con situaciones inciertas y limitadas. En otras palabras, la duda sabotea tu potencial
y retrasa tus logros, porque el universo responde únicamente a la vibración dominante que emites. Ahora, ¿qué ocurre cuando cambias esa duda por pasión? Cuando decides vivir desde la pasión auténtica, desde algo que amas genuinamente, todo cambia. La pasión es una fuerza vibratoria muy elevada. Cuando haces algo desde la pasión, no hay espacio para la duda, porque tu energía está alineada con tu alma, y tu alma sabe perfectamente cuál es tu propósito. Imagina que la pasión es una luz intensa que disuelve cualquier sombra de duda o miedo. Las personas más abundantes y exitosas del mundo han descubierto esta verdad. Cuando haces lo que amas, generas una vibración magnética tan fuerte que el dinero y la abundancia no pueden evitar ser atraídos hacia ti. Tu tarea, entonces, es identificar y vivir desde esa pasión. Pregúntate, ¿qué es aquello que haría con total alegría, incluso si no recibiera nada a cambio? Aquello que despierta tu entusiasmo más genuino es precisamente lo que te llevará a vivir una vida llena de abundancia. ¿Quieres atraer dinero? ¿Quieres manifestar abundancia financiera de verdad? Entonces tienes que elevar tu vibración deliberadamente. Cada emoción tiene una frecuencia específica, y aunque el placer y la satisfacción momentánea pueden sentirse bien, están a un nivel más bajo que la alegría, la pasión por lo que haces, el amor incondicional y la paz verdadera. Quiero que tu objetivo desde hoy sea claro. Enfócate únicamente en lo que verdaderamente te haga sentir bien. No aceptes vibrar en la duda. No aceptes vivir tu día desde el enojo o la ansiedad. Despierta cada mañana decidido a encontrar cosas por las cuales estar profundamente agradecido. Escoge de forma consciente actividades que despierten esa pasión. Permite que tu día esté lleno de pequeños momentos que te llenen de alegría. ¿Lo ves? El secreto de la vida es muy simple. Administra tu vibración, eleva tus emociones y observa cómo tu realidad se alinea con tus deseos. Ahora dime algo, ¿estás listo para dejar atrás 5 años de prueba y error, de lucha y resistencia? Si crees que en este video hay demasiado valor, déjame darte el hábito que si lo aplicas te ahorrarás 5 años de tu vida o más. La forma en la que empiezas el día determina cómo será el resto de él. Hay una verdad muy poderosa: lo que bien empieza, bien termina, y lo que mal empieza, es difícil que termine bien. Cada mañana tienes la oportunidad de establecer cuál será tu vibración predominante para el resto del día. Es preciso que utilices ese tiempo al despertar para concentrarte en tus emociones más elevadas, en agradecer profundamente todo lo que ya tienes, en sentir amor genuino por ti y por los demás, y en mantener tu pensamiento conectado con Dios tanto como puedas. Cuando comienzas tu día admirando lo que te rodea, reconociendo conscientemente las bendiciones que ya posees, únicamente sintonizas con una frecuencia de abundancia y alegría, y esa energía será la que prevalezca durante todo el día, atrayendo más razones por las cuales sentir gratitud y amor. Siempre recuerda que donde va tu atención fluye la energía, y donde fluye la energía se crea tu realidad. Hoy mismo, ahora mismo, comienza el cambio. Comienza desde adentro, desde tu vibración. Eres el creador, la antena y el receptor. Vive esto, aplícalo y prepárate, porque tu abundancia, tu felicidad y tu libertad financiera te están esperando a que conectes con la vibración correcta. El universo siempre dice que sí. Ahora es momento que tú le digas que sí también. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. ¿Vas a aplicar el hábito de las mañanas? Aquí te dejo un video de cómo los más exitosos usan la pasión para nunca rendirse y atraer el éxito.